buenas tardes tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que me escuchan esta tarde. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en Romanos capítulo 6. Y si no, escuche lo que la palabra del Señor dice, comenzando del primer versículo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos cristianos, a los hermanos cristianos, porque en Romanos capítulo 6 le está hablando a los cristianos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bendito Padre, le pedimos y le damos gracias que usted, Dios, hable a nuestro corazón a través de esta lectura que acabamos de leer. Pedimos, Dios, que nos llene de su presencia y que, Padre, usted pueda llenar nuestro corazón de conocimiento y el conocimiento suyo. Pedimos que si hay un hermano, una hermana, una persona que ha cometido algún pecado, Señor, o que hemos cometido algún error, le hemos fallado, que nos perdone. Oh Señor, sabemos que usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios Santo, usted reciba la gloria, porque todo lo pedimos y lo hacemos en el nombre que es sobre todos los nombres, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos capítulo 6. Pablo aquí le está haciendo preguntas a los cristianos, no a los no cristianos. Sí, porque mucha gente piensa que porque va a la iglesia, lee la Biblia, se ha bautizado, hace buenas obras, pero nunca en su corazón ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Nunca le ha pedido que le perdone sus pecados. Camina siendo engañado y engañando a otros. Pues de ese tipo de personas hay muchas. Personas religiosas que piensan que van a ir al cielo, cuando la verdad
el hombre va al cielo cuando el hombre pone completamente su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso es Jesucristo. Si usted nunca ha buscado esa reconciliación, nunca de veras se ha postrado ante Dios, porque Dios está en todas partes, Dios nos mira, Dios escudriña nuestros corazones, Él sabe quién hace las cosas sinceramente y quién no. Si usted nunca lo ha hecho, entonces usted no conoce a Cristo y tampoco usted puede ser llamado cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Un cristiano es aquel que reconoció que tenía pecado en su vida y sabía, le predicaron el evangelio, le enseñaron que la paga del pecado es muerte, porque en este mismo capítulo, en el verso 23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se les ha predicado el evangelio te va explicando que hay dos sitios donde el hombre va a pasar la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. La gente que se va al cielo es todo aquel que ha sido justificado. Ahora, una persona cristiana es aquella persona que dice que Cristo vive en él, que Cristo permanece en él. Y si dice que Cristo permanece en él, la persona, nosotros los que decimos que somos cristianos, debemos de andar como él anduvo. Primera de San Juan, capítulo 2, verso 16. Fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice así: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Cristo? Bueno, si usted no sabe cómo anduvo Cristo y se dice ser cristiano, entonces usted no es un cristiano. No malentienda, el cristiano es aquel que imita a Cristo. Un cristiano es aquel que no, que sus pecados han sido perdonados. Es más, ¿qué es eso que hay que andar como él anduvo? Bueno, otra cita que podemos encontrar es en 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 20 y verso 21. Dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo cuando vino? Él fue un embajador de Dios Padre. Él hizo todo lo que su Padre le mandó que hiciera. Entonces, nosotros que somos cristianos, nosotros también somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto no quiere decir que porque Dios mora en nosotros como cristianos, el Espíritu, el Hijo, el Padre mora dentro de nosotros. Esto no quiere decir que yo soy Dios. No, Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros, por Dios, le rogamos a la gente en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, lo que Dios busca del ser humano es que se reconcilie uno con Dios. Se reconcilia uno con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, yo como cristiano soy un embajador. Mi trabajo es hablarle a la gente, a la persona. Tu trabajo como cristiano es buscar personas que puedan reconciliarse con Dios y luego andar como él anduvo. Dice el verso 21 de 2 de Corintios 5, al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? ¿Usted, yo, los seres humanos? No, todos hemos pecado, pero los cristianos nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Él ha sido fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados.
Ahora, Él no conoció pecado. Jesús fue un ser humano que no conoció pecado. Y no ha habido nadie en la tierra que no haya conocido pecado. Desde Adán hasta el varón que está naciendo ahorita, ya nació en pecado, conoce y va a conocer el pecado. Un niño, una criatura, no tiene el uso de razonamiento hasta que ya venga sabiendo hacer aquellas cosas que están mal. Y es nuestro trabajo y obligación de corregirlos y enseñarles las leyes, las reglas, los buenos morales. Fíjese lo que dice en el verso 21. Por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo a Cristo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, los cristianos, el que se dice ser cristiano, que verdaderamente se entregó a Cristo, fuese hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, la única forma que el hombre puede ser justificado ante Dios Padre es venir a Cristo, reconciliarnos, buscar el perdón, y entonces somos cristianos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 hace, como dije, varias preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? O sea, ¿cómo podré decir yo estas palabras? ¿Cómo te lo presentaré? ¿Cómo te voy a explicar para que tú puedas entender? Dice Pablo, perseveraremos en el pecado. Pablo está diciendo, vamos a perseverar en el pecado cuando ya nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Vamos a nosotros seguir haciendo aquello la cual Dios ya lo borró, ya lo quitó. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Bueno, vamos a hacer la lógica. El que hace el bien, bien le vendrá. El que hace mal, bien no espere. ¿Qué quiere decir? Si usted está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, no espere que crezca la bendición. No piense que porque estamos bajo la gracia, esto quiere decir que a usted le va a ir bien porque usted es un cristiano. No le va a pasar nada, no le pasa nada porque es cristiano. Déjeme decirle que si usted tiene pecado, si usted hace un pecado, la gracia de Dios no va a abundar en su vida. Mire, el hombre pecador, el hombre que no se ha arrepentido con el Señor, puede ir a la tienda y comerse una uva allí de Walmart. Y para él esa uva que se comió, la está probando, ¿verdad? Está la verde, está la roja, está la col de rosa, la blanca, lo que usted quiera. Las está probando todas para ver a cuál va a comprar. Y a la hora de la hora ya se comió 5 uvas y no compra uvas. Bueno, vamos a dejar eso para atrás. Pues eso era lo que yo hacía cuando estaba sin Dios y sin consuelo. Comer una uva, pues ¿a poco me van a meter a la cárcel por comerme una uva? ¿A poco qué es una uva? Come on, ¿qué tan mal es? Estamos hablando solamente de una cosa pequeña, pero para Dios el robar es pecado. La Biblia dice en Corintios 6 y también en Apocalipsis, habla acerca que el que hurta, el que roba, no heredará el reino de los cielos. Pero tú ya eres cristiano. Tú tienes convicción
Como cristiano tú sabes que hiciste mal. Y él como perdido no tiene conciencia de que hizo mal. Lo que sí es que puede alegar y decir, pero ¿por qué me voy a ir al infierno si nada más me comí una uvita? Bueno, Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que tú comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Pues ¿qué tiene que ver una frutita que se comió, que Dios le dijo que no se comiera? En una frutita de tanta fruta que hay, me comí la frutita esa que dijo Dios que no comiera, me la comí y ya con eso, ya, déjeme decirle que es serio. El pecado es serio ante los ojos de Dios. El pecado es el que te va a llevar directamente al infierno. Y el hombre que no va a irse al infierno es el hombre que se arrepiente y le pide perdón a Dios. Pablo dice, ¿vamos a perseverar en pecado? Cuando ya conocemos y sabemos que la paga del pecado es muerte. Bueno, dice en el versículo 2. Dice lo que dice. En ninguna manera. O sea, yo no puedo entender por qué es que siendo cristiano pequemos. Y si pecamos, no venir a Dios y pedirle a Él perdón. ¿Qué nos cuesta llegar a Dios allá solas, antes de que me duerma o antes que pase más tiempo y se me olvide el pecado que cometí? Porque muchas veces cometemos pecado, se nos hace fácil y volvemos a cometerlo y volvemos a cometerlo y ya después se nos hace fácil, pero no sabemos la horrenda, la disciplina que vamos a recibir de parte del Señor. Dios no juega con nosotros. Dios sí disciplina. Nosotros como seres humanos a veces le dejamos pasar mucho a nuestros hijos. Cuando la Biblia está lleno de versos en Proverbios que le des con la vara. Cuando se porta mal, cuando hace algo que es en contra de las reglas y leyes de Dios, dale con la vara. ¿Para qué? Para que cuando crezca no sea parte del camino del Señor. Y todavía así lo haces y todavía así nuestros hijos, nuestros jóvenes siguen de rebeldes y siguen haciendo aquellas cosas que saben que para nosotros nos parecen malas cosas, pero como ya son adultos ya no les podemos decir ni hacer nada. O sea, yo soy dueño de mi cuerpo. Sí, mijo, sí, mija. Tú eres dueño de tu cuerpo, de hacer lo que tú quieres, de hacer lo que bien te parezca, pero yo te lo estoy advirtiendo. Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si tú hiciste una profesión de fe, si tú de veras, de todo tu corazón te entregaste a Cristo, y Cristo te perdonó, Cristo nos perdonó, volver otra vez al pecado, ¿usted cree que eso es del agrado a Dios? Oh, déjeme decirle que Dios no se agrada de ello. A lo mejor no vamos a llegar muy lejos porque, hermanos, tengo mucho que hablar acerca de esto. Pero vamos a seguir adelante. El hermano Pablo dice, en ninguna manera. Si tú sientes en tu corazón y tú sabes que hiciste mal, bueno, ya, reconócelo e invita a Cristo que te perdone. Él está siempre esperándonos, especialmente a sus hijos, que nos pongamos bien. ¿Por qué? Porque la verdad, como cristiano, y te dice ser cristiano, y de veras te arrepentiste, caminaste con Dios, anduviste así como Él anduvo, reconociste que perdonó tus pecados porque en Él no se encontró pecado, entonces reconoces que hemos sido justificados ante los ojos de Dios. Y
estás cometiendo estos errores, estas faltas ante Dios, ¿qué testimonio estás dando? Por eso es que la gente ya no quiere saber nada de Dios, porque nos decimos ser cristianos y estamos enseñando otra cosa. Y especialmente ahorita que no estás viniendo a la iglesia. Especialmente ahorita que estás disfrutando no levantarte el domingo en la mañana. Estás disfrutando no sacrificarte, venir los miércoles en la tarde a la iglesia, los domingos en la tarde a la iglesia. Ya estás disfrutando de que no tienes que ir a las clases de la escuela dominical. Estás disfrutando tu casa allí, te duermes a las horas que tú quieras y te estás tú alejando de Dios, te estás poniendo tibio. Y la Biblia dice que te vomitaré de mi boca, porque ni eres frío ni caliente, eres tibio. Te dice ser cristiano y sigues tú haciendo aquellas cosas y dando mal testimonio. ¿Qué es eso? La actitud que tienes. Te levantas enojado, te vas a acostar enojado. No te dejan hacer lo que tú quieras, pero déjeme decirle, hay que escuchar a papá y mamá. Papá y mamá tienen la razón, especialmente cuando papá y mamá están dando un buen ejemplo de que están orando, están leyendo la Biblia y están adorando a Dios. Escucha a tu papá y tu mamá. Pero si tu papá y tu mamá ni siquiera abren la Biblia, ni siquiera se juntan para orar, entonces te entiendo como niño, como joven. Te entiendo que vivas como vivas, pero una cosa sí sé, con Dios nadie puede jugar. Tarde que temprano, Dios va a venir a hacer cuentas con todos nosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? Dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No te acuerdas que cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, cuando tú le pediste al Señor perdón y pasaste al altar, allí llorando, buscando el perdón del Señor, y el Señor te lo concedió? Tan pronto tú comenzaste a leer la Biblia, te emocionabas de las historias, llorabas y tú te deleitabas en la Biblia. Y luego cuando escuchaste que es una ordenanza el bautismo, es una ordenanza. Aquí Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya se te olvidó por qué te bautizaste? El corazón, el sentir, querías bautizarte, querías que todo el mundo supiera que tú eras cristiano. El bautismo es solamente una señal. Es una ordenanza que Dios nos ha dejado, ir por todo el mundo enseñando todo lo que los he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdate, ¿no sabéis que fuisteis bautizados? Aquí dice el apóstol Pablo, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que andemos en vida nueva. Pero parece que tú regresaste a tu vida vieja. ¿Y qué testimonio estás dando? Ahora muchas personas ni siquiera se han bautizado, porque han escuchado la voz del diablo que te dice, no necesitas bautizarte porque el bautismo no salva a nadie. Exactamente, el bautismo no te va a salvar. Lo que te va a salvar a ti es cuando tú te arrepientas y cuando tú por fe aceptes el sacrificio que Jesús hizo por ti. Y esto es lo que está simbolizando aquí, que Cristo, allí en la cruz, recibió nuestros pecados. Entonces, si Él recibió nuestros pecados,
Yo fui liberado, fue libre, pero mi pecado vino a dar a Cristo muerte. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Cristo fue sepultado. Y el bautismo es un tipo de señal que nosotros también fuimos bautizados. ¿Para qué? Para salir a vivir una vida nueva. Pero Cristo dejó el pecado, enterró el pecado y Él resucitó de entre los muertos. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Hermano, déjeme decirle, en estos críticos días y tiempos, es tiempo de hacer una evaluación de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. No te sientas miserable. Es más, dale al Señor toda la alabanza, porque se acerca el día de la venida de mi Cristo. Se acerca el momento en cual Cristo va a venir a arrebatarnos y a llevarnos para estar juntamente con Él para toda la eternidad. Pero acuérdate que por todo lo que estamos haciendo, daremos cuenta a Dios. No hay cosa mejor que estar a cuenta con Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora dentro de ti y que se ha entristecido porque ve lo que tú haces. Simplemente un mal pensamiento, ya estás haciendo el pecado y el mal. Un mal pensamiento te arruina, me arruina. ¿Por qué? Porque es pecado. Y Dios ajusta cuentas por el pecado. Oh, déjeme decirle, recuérdese del bautismo. Recuérdese que lo hizo en señal y testimonio a todos que usted es de Cristo. Si aquel ladrón que estaba crucificado enseguida de Cristo, y cuando él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, el otro ladrón ni siquiera, es más, le dijo, bájate y sálvanos a nosotros. Dice, pues que no has visto que él no ha hecho nada malo. ¿Y qué le dijo Jesús? Aquel que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues déjeme decirle algo muy simple. Si los soldados romanos bajan al ratero que estaba allí, al malhechor que estaba enseguida de Cristo, y le hablan del bautismo, él se bautiza, y él se bautiza por el amor a Cristo. ¿Qué es eso que te dicen que el bautismo no es nada? Ese ladrón se fue sin bautizarse. Muy bien, pero acuérdate que tú no estás en la cruz enseguida de Cristo. Tú estás ahorita aquí en la recámara o donde quiera que estés, me estás mirando. Busca la reconciliación con Dios para que tú puedas comenzar a vivir en vida nueva y dar buen testimonio. Mi hermano, no estamos viniendo a la iglesia, pero te estás descarriando. Te exhorto en el nombre del Señor que regreses al redil. Busca a tu Criador, busca al Cordero de Dios, al Salvador. Y en 1 San Juan capítulo 9, hablándole también a los cristianos, porque un perdido que nunca se ha arrepentido no sabe lo que quiere decir ahí en 1 San Juan capítulo 1, donde habla acerca de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito Dios, te pido que este corto pensamiento que traje solamente 4 versos, que haya llegado al corazón de mis hermanos cristianos, porque le estoy hablando al cristiano. Señor, usted es más grande que nuestro corazón y usted nos dice dónde estamos mal. Y yo, como pastor, como líder de esta iglesia, la iglesia Antioquía, te pido que me perdone, porque soy un ser humano moral. Como Pablo dice, perseveraremos en el pecado, porque Pablo también muy bien podría fallar, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 7.
Pero Señor, le pido por aquella persona, mi hermano, mi hermana. Señor, que si hace él, ella, allí donde vaya a estar, tú estés con él, con ella, atiendas a su plegaria y que nos limpies de todo pecado. Te doy gracias porque tú eres fiel a tu palabra y nosotros la creemos que tú haces lo que tu palabra dice. Bendice, oh Dios, este mensaje y recibe tú toda la gloria. Si acaso hay alguien que me escucha y no conoce a Cristo, no se ha arrepentido, arrepiéntete, busca la reconciliación y el perdón. Dile a Dios que te perdone por todas tus faltas. Y Dios echa fuera todo tu pecado. Vendrás a ser como blanca lana. Dios te purificará, Dios te limpiará y Dios te tomará en sus brazos y Él te ayudará a conocerle mejor. Entrégate a Cristo, recibe a Cristo, acéptalo, confiésalo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pasen bonita tarde, que Dios me los bendiga.